Era un miércoles en la mañana, hace más o menos 2 años, cuando esta paciente que ven acá, Karen, aparece en mi oficina. Una mujer joven, sana, casada, con un hijo, microbióloga de profesión y con un PhD en bacteriología. Cuando me acerco a ella, prácticamente en llanto, me dice: doctor, ojalá que pueda ayudarme, pero no creo que pueda ayudarme. Karen tenía ya, según ella contaba, 8 años de tener dolor crónico hemifacial izquierdo, principalmente localizado en el oído y en las piezas dentales superiores izquierdas. Como pueden ver en esa radiografía, Karen sufrió múltiples tratamientos dentales. Las piezas dentales se ven con tratamientos de conducto radicular, que es la zona radiopaca dentro de los dientes, cirugías dentales, extracciones y colocaciones de implantes dentales. Muy agradecida, sí, por cierto, con su otorrino, porque ella manifestaba que fue quien le recomendó ir a un especialista en dolor y nunca le indicó ningún tratamiento irreversible, como sí pasó con múltiples odontólogos que ella visitó. El diagnóstico que se le dio a Carol fue dolor temporomandibular crónico, que progresó también en dolor neuropático intraoral. Eh, Tiene un año ya con mejoría considerable, de más del 90%. Y me gustaría decirles que este es un caso poco común en mi consulta, pero no es así. Estos son los casos que vemos todos los días en dolor orofacial y estoy seguro que ustedes también, al menos una vez por semana o tal vez una vez al mes o tal vez más, ven a alguna persona que manifiesta que tiene dolor de oído y ustedes pueden fácilmente darse cuenta que no hay una patología evidente. Mi nombre es Andrés Cervantes, soy especialista en dolor orofacial y trastornos temporomandibulares. Soy especialista también en odontología general avanzada y máster en ciencias de la Universidad de Minnesota. Es verdaderamente para mí un placer poder estar comunicándome hoy con ustedes. Y sé que en parte la charla habla de anatomía de la articulación temporomandibular, pero me gusta siempre que tengo la oportunidad de comunicarme, dar el conocimiento más actual, em, lo que en el 2023 sabemos y lo que también sea práctico para ustedes y que el lunes puedan ir a poner en sus consultas. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre desórdenes temporomandibulares, una perspectiva actual sobre el bruxismo y por qué se relaciona con la apnea del sueño, el diagnóstico como abordaje inicial y, muy importante, que conozcan el instrumento diagnóstico para desórdenes temporomandibulares para que de manera práctica incluso lo puedan utilizar cuando lo necesiten. Es probable que algunos hayan leído y conozcan que nosotros los odontólogos le demos a un otorrino de apellido Consten el hecho de que los desórdenes temporomandibulares sean tratados por odontólogos. Pues resulta que en los años 30 el doctor Costen fue el primero en escribir un paper acerca del dolor de oído que no provenía de ninguna patología otológica que fuese demostrable. Por lo tanto, él lo achaca a problemas en la mordida. Resulta que lo interesante de estos papers es que también él manifiesta que los pacientes con este tipo de dolor eran particulares. Y ahí ya, incluso si nos ponemos a analizar, abre un poco sobre lo que incluso ustedes ya conocen, que es la característica bioconductual que tienen los problemas temporomandibulares crónicos. La ciencia avanzada nos hemos dado cuenta que la oclusión y la maloclusión tienen en realidad poco peso en causar los problemas temporomandibulares, asimismo el bruxismo. ¿Qué sucede? En realidad, la oclusión adecuada debe ser una máquina distribuidora de fuerzas. Es decir, podemos tener oclusión estable, como vemos en estas fotografías de aquí, aunque no perfecta, que esto va a beneficiar al sistema y más por la adaptabilidad de la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios. ¿Cuál es el gran detalle que siempre se ha dejado de lado? Pues resulta que en los desórdenes temporomandibulares se ha demostrado que el 95% de los casos involucran dolor articular y muscular. Es decir,
Dejamos de lado esa parte tan importante, tan dinámica y tan cambiante que son los músculos masticatorios. Resulta que si queremos recordar un poco de anatomía, la articulación temporomandibular está sumamente cerca del conducto auditivo. Hay múltiples teorías. Se habla de que el dolor en la articulación temporomandibular se percibe siempre en el oído por ser dolor referido, por convergencia en el subnúcleo caudal y del nervio trigémino, por la inervación compartida del nervio auriculotemporal que se va a encontrar irritado, también por la parte meramente anatómica de su cercanía y cuando hay inflamación se percibe. Y como vemos en la articulación, hay muchas cosas que nos pueden doler. Dentro de la articulación tenemos ligamentos capsulares, intraarticulares, tenemos el disco articular y tenemos esos muy importantes, poderosos músculos masticatorios. Muy sentido por todo el mundo y muy poco recordado el músculo temporal. La cefalea temporal es extremadamente común. Yo le llamo una forma del nervio trigémino de comunicarse con nosotros. El músculo macetero, un músculo incansable. Los músculos pterigoideos, mediales, laterales, cada vez que hablamos están en constante función. No podemos olvidarlos. ¿Y qué pasa con la articulación temporomandibular? Pues resulta que la articulación temporomandibular es una del cuerpo. Rota, se traslada, tiene como base o piso la oclusión y fuera de eso tiene un disco articular que es único, porque es fibrocartílago. ¿Y por qué les interesa a ustedes eso y por qué a mí también? Porque el fibrocartílago tiene capacidad de aumentar de tamaño, disminuir de tamaño, y estudios prospectivos, especialmente de Schiffman y Amat, han visto que la articulación temporomandibular es probablemente la única articulación que puede tener hasta enfermedad degenerativa de articulación y tener cierta capacidad de recuperación. Eso es impresionante. Y es porque a diferencia del cartílago hialino, el fibrocartílago tiene una tasa de remodelación constante. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la articulación que más se mueve en el cuerpo es la articulación temporomandibular. Y ven qué interesante. Ustedes le dicen a cualquier persona articulación y va a pensar en la rodilla, en el codo, va a pensar en cualquier otra y nunca en la articulación temporomandibular. Ok. Resulta que esa capacidad que tiene el fibrocartílago y especialmente el disco de ser dinámico y adaptarse, le permite ajustar su volumen. Por eso ustedes van a tener pacientes en algún momento que dicen, a veces me suena la articulación, a veces no. ¿Por qué? Porque ese disco articular que vemos ahí, entre el cóndilo y la cavidad glenoidea y la eminencia articular, puede cambiar de volumen, de tamaño, porque eso es lo que permite que él se ajuste, que las ATM funcionan juntas, que son un sistema dinámico que funciona en conjunto. Vamos entonces a qué nos dice la ciencia en el 2023 sobre los desórdenes temporomandibulares. Y este es un tema que desde la pandemia, al menos en Estados Unidos, se ha vuelto sumamente por la Academia Norteamericana de Medicina, Ciencia, Ingeniería, de que lanzó un decreto prácticamente al gobierno de los Estados Unidos de que todas las escuelas de odontología están obligadas hoy en día a enseñar desórdenes temporomandibulares por la alta prevalencia que se ha visto en la población. Se habla de que en su forma crónica tienen una prevalencia entre el 12 y el 18% en la población general. Es un número muy alto y resulta que muchas veces las molestias son suficientemente leves para que la persona conviva con esto. Un 4% de estos se estima son quienes acuden a consulta. ¿Y qué son los desórdenes temporomandibulares? Son un término en realidad sombrilla que involucra múltiples diferentes diagnósticos que van a afectar principalmente los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. Desde un punto de vista de dolor, ya sea agudo o crónico, ya sea disfunción masticatoria, ya sea ruidos en la articulación temporomandibular, que incluso algunas veces se asocian con síntomas otológicos como tinnitus, que todos sabemos que es un fastidio,
incluso hasta algunas veces mareos o síntomas inespecíficos que pueden estar hasta incluso asociados a síntomas migrañosos. Por etiología se definen como un tipo de trastornos de carácter biomecánico, neurológico, bioconductual. Y hoy en día, esta última se resalta mucho, especialmente el Orofacial Pain Prospective Evaluation and Risk Assessment, que es un estudio que ha seguido pacientes desde cero hasta que desarrollan problemas temporomandibulares viendo factores putativos. Ha visto que especialmente los factores de carácter bioconductual del axis 2 pesan mucho. Y ustedes, si han tenido la oportunidad de estar con un paciente con algún problema temporomandibular, sabemos que pensamiento catastrófico, somatización, otros dolores en el cuerpo, asimismo ansiedad, estrés, tienen un peso en aumentar la susceptibilidad al dolor y bajar la tolerancia del sistema desde un punto de vista biomecánico. Se ha visto también que los problemas temporomandibulares comparten, especialmente el dolor miofascial crónico, etiología con las cefaleas. ¿Qué sucede? En las cefaleas tenemos aumento de la sensibilidad periférica y disminución de la tolerancia, especialmente las cefaleas la zona temporal. Aparentemente el 95% de los pacientes que cumplen con criterio para cefalea tensional tienen dolor temporomandibular en la zona del músculo temporal. Es decir, si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, son altísimamente prevalentes. En estas radiografías que vemos por acá, me encanta resaltar que el tratamiento del dolor temporomandibular agudo es muy sencillo, agudo. Y todos hemos tenido dolor en la ATM después de masticar chicle un gran rato, dolor en la ATM o en los músculos después de reírnos un montón, dolor en la ATM o en los músculos después de que tuvimos una semana pesadísima y tal vez estuvimos apretando los dientes más de lo normal. Pues resulta que lo difícil es identificarlo, porque característica común del dolor temporomandibular es que es difuso. La persona lo siente en los dientes, lo siente en el cachete, lo siente en el oído. Si ustedes ven esa radiografía de arriba, lo que se ve acostado son las terceras molares, las cordales. El 95% de los odontólogos en este país, si alguien llega con dolor hemifacial izquierdo, le va a decir a ese paciente, oh, hay que sacarle las cordales. Aunque tengan 8 años de estar ahí, aunque no haya un factor clínico evidente como una pericoronitis que se veía ahí abajo, que es una inflamación de la zona de la cordal, que es la principal razón por las que la sacamos, las extraen. ¿Por qué digo esto? Porque interesantemente, los otorrinos, los médicos, son mucho más efectivos en identificar el dolor temporomandibular agudo. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen todo el expertise para descartar alguna patología de oído y dan el diagnóstico presuntivo de un problema temporomandibular. ¿Qué pasa en odontología? Ahí abajo ven esa radiografía o la radiografía de la izquierda. Cuando hay duda de que hay dolor dental, generalmente lo más fácil es hacer un tratamiento dental. Aunque saben que no es necesario, al existir la duda diagnóstica, y por suerte este paradigma ya está cambiando, se termina haciendo un tratamiento dental. Ahí lo que ven abajo es un paciente, una paciente que viene a residencia con todas sus piezas dentales con coronas y tratamientos de endodoncia por dolor temporomandibular. Y por supuesto no mejoró con esos problemas, con esos tratamientos dentales. Aquí el detalle, lo que más hay que entender es que tenemos que evitar la cronificación de estos problemas, porque si logramos identificarlo a tiempo, el tratamiento es sencillo. Lo que pasa es que la mayoría de estas personas, la mayoría de los pacientes que pasan de una resolución natural de un dolor articular o muscular, llegan a cronificar y sabemos que el dolor crónico se convierte en un círculo vicioso. La persona empieza a desarrollar pensamiento catastrófico, la persona empieza a no dormir bien, empieza a evitar movilizar la zona con dolor, lo que empieza a causar debilidad, empieza el consumo de medicamentos analgésicos que puede crear un círculo de sensibilización o incluso de cefaleas asociadas a sobreuso de medicamentos.
Y sabemos también que en el crónico ya va a haber sensibilización desde un punto de vista periférico y central, lo que magnifica la percepción o la captación de ese estímulo doloroso y disminuye también la inhibición del dolor a partir de las interneuronas que regulan la percepción del dolor. Pero entonces ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer práctico para ayudarnos a identificar estas situaciones en momentos tempranos? Pues existe un criterio diagnóstico internacional, el DCTMD, que nos indica que debemos empezar por un screening. Si sospechamos que hay dolor temporomandibular, necesitamos preguntar, interactuar con el sujeto. A todos los pacientes incluso deberíamos investigarles. ¿Qué debemos hacer? 4 preguntas básicas, ya que no todos en realidad requieren una examinación completa por desórdenes temporomandibulares, pero al menos investigarlos. ¿Ha tenido dolor de cabeza, de mandíbula o dificultad para comer en los últimos 3 meses? ¿Le ha quedado la mandíbula trabada o tiene dolor de oído, cuello o sien frecuentemente? Si ha tenido cambios en su mordida, y muy importante, y esto se lo repito mucho a mis estudiantes, dada la alta comorbilidad con trastornos biopsicoemocionales, no debemos confundir ni crear un problema en donde no lo hay. Un paréntesis muy importante, y esto me encanta caer aquí porque el social media actualmente está abarrotado sobre eh, tratamientos o pseudo tratamientos para el bruxismo. El bruxismo número uno no es igual a dolor. Lo que vemos en odontología mucho es que más bien las personas que son bruxistas severos desarrollan entrenamiento muscular. Yo soy corredor y es algo haciendo un poco de lo que me gusta. Y para llegar a correr una maratón hay que entrenar. Los bruxistas se vuelven prácticamente maratonistas de los músculos masticatorios y tienen mucha resistencia muscular y no dolor, mucha tolerancia al dolor. Sin embargo, las consecuencias que vemos son mayoritariamente a nivel dental. Actualmente existe un consenso internacional sobre la definición del dolor basado principalmente en estudios hechos en el Instituto McKillip en Montreal por más de 20 años, en donde se ha analizado la correlación de la actividad muscular con el sueño, con la actividad muscular diurna o nocturna en los músculos masticatorios. Hoy por hoy se entiende como un motor normal, es decir, todos tenemos en promedio 4 episodios de actividad rítmica de los músculos masticatorios en sueño 1 y 2, en donde se ha visto que es tan sencillo como la forma en que nuestro cuerpo permite que las glándulas salivales sigan en cierta manera funcionando. Se habla, sin embargo, y esto es interesantísimo, que el bruxismo puede ser un factor de riesgo, un factor protector o puede ser inocuo. Puede ser un factor de riesgo para agravar una condición temporomandibular ya existente. Puede ser un factor de riesgo para agravar problemas dentales. Puede ser un factor de riesgo para deterioro, por supuesto, de las piezas dentales. Pero puede ser un factor protector. ¿Cómo? Pues resulta que más del 80% de los episodios de restricción de la vía aérea terminan con actividad de los músculos masticatorios fuerte, es decir, con bruxismo, con activación del sistema simpático y aumento de la permeabilidad de la vía aérea. Es decir, el cuerpo utiliza el bruxismo para abrir la vía aérea cuando tenemos apnea o restricción de la vía aérea. Clasificado actualmente como de sueño o de vigilia. En vigilia, el solo hecho de tener los músculos tensos se clasifica como bruxismo y parece ser que es más dañino a nivel desde el punto de vista de dolor el bruxismo diurno. Llévense en su mente, bruxismo no es igual a dolor y si ven una persona que es bruxista severo o con los dientes así desgastados, piensen en apnea del sueño, revisen la vía aérea, vean el malámpati, vean el tamaño de la lengua, pregunten a la persona si se está quedando dormido y yo sé que ustedes tratan eh, eh, algunos o no sé si la mayoría
eh, problema de apnea del sueño. Eh, Sabemos todos que el gold estándar para la apnea del sueño es el CPAP. Nosotros los odontólogos hacemos aparatos de avance mandibular, pero no toda persona es candidato para un aparato de avance mandibular. Desviémonos entonces así ya sabemos que los desórdenes temporomandibulares involucran la parte biomecánica, fisiológica, bioquímica y bioconductual. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues el tratamiento, especialmente el dolor crónico, es complejo y hay que empezar por el diagnóstico. Y estos pacientes necesitan saber el diagnóstico. Hay casos en que el paciente no le importa entender el diagnóstico, pero ustedes le explican al paciente, esto es un músculo. Y créanme, el paciente sale pensando, no tengo un tumor cerebral, porque sabemos cómo somos ahora. Les recomiendo utilizar esta guía sencilla que les voy a dar para cuando sospechen de que hay un problema temporomandibular. Utilizamos en dolor orofacial el ICOP, que es el International Classification of Orofacial Pain, que es un trabajo que salió publicado en el 2020 y es un esfuerzo conjunto de áreas de medicina, odontología, dolor, y el criterio diagnóstico para desórdenes temporomandibulares. Para odontología medimos lineamientos dentales, como cómo está la mordida, cómo están los patrones de apertura, cierre, medidas estáticas, pero lo más importante de esto, desde un punto de vista práctico, es si podemos identificar problemas en la articulación o en los músculos masticatorios. ¿Qué es lo que a ustedes les debe servir? ¿Por qué? Porque obviamente el criterio de diagnóstico es muy extenso, pero ¿cómo lo pueden operacionalizar de manera sencilla? Es para poder dar un diagnóstico presuntivo de los cuatro desórdenes dolorosos más comunes: mialgia, dolor miofascial, cefalea por dolor temporomandibular o artralgia o dolor de la articulación temporomandibular. ¿Cómo lo van a hacer? Pues resulta que lo importante aquí es comunicación con el paciente, porque recuerden que el dolor es una experiencia emocional y sensorial. Entonces necesitamos la parte sensorial, pero también conocer que estamos duplicando la queja principal del paciente. Entonces, simple y sencillamente vamos a palpar el músculo temporal, macetero y la articulación temporomandibular. Músculo temporal en anterior y se le pregunta al paciente, ¿le duele? Sí. ¿Se parece al dolor que ha tenido? Sí. ¿Se parece al dolor de cabeza que ha tenido? Sí. ¿Y se queda ahí o se irradia? Se irradia. ¿Y se va a alguna otra parte? Sí, lo siento hasta en la nariz, lo siento en los dientes, lo siento en el oído. Duplicaron la queja principal, se dieron cuenta de que hay dolor referido a partir de esa estructura anatómica. En el temporal se palpan anterior, medio y posterior, siempre preguntando, ¿le duele? ¿Se parece al dolor que ha tenido? ¿Y se parece a la cefalea que ha tenido? Y se queda ahí e irradia. En el macetero igual, en el origen, cuerpo, inserción, y asimismo en la articulación temporomandibular. ¿Le duele? ¿Se parece al dolor que ha tenido? ¿Se le va al oído? ¡Ay, sí! Créanme, cuando ustedes duplican la queja principal, al paciente se le olvida que era el oído, que era el diente, porque ya ustedes lo están en cierta manera educando también. Se palpa con 1 kilogramo de fuerza, firme, con un solo dedo en el músculo o en la articulación. En la articulación se le pide que abra y se palpa la lámina retrodiscal, la parte posterior, y en la parte del polo lateral del cóndilo. Una vez que tenemos sospecha de que es dolor temporomandibular, el dolor agudo, que tiene menos de 3 meses de evolución, es de fácil tratamiento. Recuerden que es dolor musculoesquelético, necesita el rest, ice, compression, elevation. Resulta que el reposo va a tener que ver mucho con identificar cuáles son los factores agravantes. Puede ser hábitos parafuncionales diurnos, puede ser tensión emocional, puede ser falta de sueño, puede ser que esta persona le hicieron un tratamiento dental extenso y tuvo la boca abierta toda la mañana. Puedes identificar ese factor causal. Analgésicos, compresitas de hielo, dieta tolerable, es decir, dieta sin dolor. El problema es cuando se vuelve dolor temporal
temporomandibular crónico. Y ahí es donde se necesita un abordaje multifocal. Y lo primero y más importante que hay que saber sobre los estatus de tratamiento para el dolor temporomandibular es que por estar en el área de inervación trigeminal, el tratamiento quirúrgico ha demostrado más bien fracasar y en muchos casos aumentar el dolor. Está indicado en casos en donde hay patología franca como quistes, tumores, eh, o cuerpos libres en la articulación temporomandibular, pero el asunto con el tratamiento quirúrgico es que no trata los factores agravantes ni la parte muscular, por lo que se usa una combinación de terapia física, analgésicos, aparatos de estabilización oclusal. Lo más interesante es cómo lo que llamamos en dolor activación conductual o terapia conductual, que no es terapia cognitiva conductual, no, es simple y sencillamente educar al paciente en qué es lo que está molestando y sus posibles factores agravantes, inicia el proceso de recuperación. Los pacientes necesitan saber, con solo el hecho de que ustedes, doctores, diagnostiquen y los eduquen, al menos un 5 o 10% de tranquilidad le da al paciente y va a empezar a mejorar. Por supuesto, necesitamos también realizar todo el abordaje integral multifocal, especialmente, como les decía, con el plan y con la misión que tenemos de evitar la cronificación del problema. En los Estados Unidos, en este estudio que publicaron en el 2022, se habla de que al menos 1 de cada 5 personas en los Estados Unidos está experimentando dolor crónico del 2015 al 2022, con un survey muy interesante que hicieron. El asunto de las pacientes con dolor crónico tienen 85% de probabilidad de desarrollar depresión mayor. Y vean que los más comunes tipos de dolor crónico que podemos ver ahí abajo a la derecha, el primero, dolor de espalda baja, que todos probablemente lo hemos escuchado, y los otros 3 están aquí, dolor de cabeza, migraña, dolor de cuello y dolor facial. ¿Cómo estamos y qué hacemos aquí en Costa Rica? Pues resulta que el año anterior realizamos un estudio para comparar en una población de dosis, en una muestra, yo digo, eh, bastante sustancial de 206 personas de 18 a 44 años, la presencia de desórdenes temporomandibulares en una población que fue diagnosticada con COVID-19 y una población que no. Era casi evidente decir que las personas con COVID tenían más presencia de síntomas temporomandibulares. Lo interesante fue que de la muestra completa, el 46% de la muestra tuvo síntomas temporomandibulares. Vean cómo en nuestro país realmente el problema está latente. Las férulas oclusales, no puedo irme sin mencionarlas, no son la solución de los problemas temporomandibulares, son un aparato coayudante que por supuesto nos ayuda a distribuir la carga a las fibras musculares, a la articulación temporomandibular, pero no podemos verlo como un tratamiento único. Finalmente, por lo profundo, especialmente que es el impacto en la psique de la persona que sufre dolor crónico, necesitamos recordar que estos pacientes necesitan saber qué es lo que tienen. En este estudio realizado en Harvard por un grupo de psiquiatras, casi toda la literatura en dolor viene de psiquiatría. Estos pacientes, que fueron 300 pacientes que siguieron con más de 7 años de tener dolor crónico, hablaban que era imposible encontrar a alguien que les explicara que esto era un músculo, esto era una articulación, que como encontrar un unicornio. Así que si con estos pacientes y sospechan que es dolor temporomandibular, menciónenle, esto es un músculo, esto es un músculo, esto es una articulación que está tan cerca del oído que le puede provocar dolores de oído y casi siempre provoca dolor de oído. Porque cuando hablamos de dolor crónico orofacial, siempre lo más común va a ser dolor temporomandibular, seguido de dolor dental, neuropático y neurovascular. Los tiempos cambian, el cambio es inevitable. Recordemos que no hay casos simples, cada persona hace la situación más compleja y que todos tenemos a nuestro alcance en nuestros celulares una función que nos puede ayudar a ser más productivos,
concentrarnos mejor, ser más empáticos y se llama modo avión. Escuchen a la gente.